aquella beatitud. Aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración hacia todos los que estamos resueltos a abandonar el yo personal para desarrollarnos, aprender y compartir fraternalmente y sin reservas. Es la invocación de Radha. Bien. Vamos a continuar. Me estuvieron preguntando de la famosa lucha en los slides que pasé la semana pasada, que se habla de la lucha. Si recuerdan ustedes que bajan, estábamos hablando de los globos y que como en el globo de abajo se da la lucha. Entonces vamos a repetir esta parte de la lucha y voy a profundizar más en el tema porque hubo algunas preguntas al respecto. Entonces, durante las 3 de las cuales está hablando de los globos descendentes, va descendiendo y entonces a medida que el espíritu desciende, confiere cualidades a la materia. Mientras más desciende, más cualidades le confiere a la materia. La materia en sus inicios es todavía muy sutil, pero conforme va bajando, entonces se va haciendo más densa. Le da ciertos poderes, ciertas cualidades, ciertos atributos, y estas cualidades, poderes y atributos son el fruto de las 3 primeras etapas del descenso del espíritu. Luego sigue una etapa, la cuarta, esta es la de la lucha, única en su clase, en la que la materia, habiendo de esta suerte sido dotada con diversos poderes y atributos, que ya vimos aquí que fue bajando y fue dotada de atributos, entra en múltiples relaciones con el espíritu animador, que ahora la compenetra. Esto constituye la gran batalla del universo, el conflicto entre el espíritu y la materia. La batalla de Kurukshetra, ¿se acuerdan que ya habíamos comentado también de dónde venía ese término? Entre las grandes huestes de los 2 ejércitos enemigos. Aquí, en esta parte del campo, es donde está el punto de equilibrio, el punto de inflexión, el punto a través del cual en esta batalla que se libra entre el espíritu y la materia, se va a definir la suerte del espíritu individualizado. Bueno, eso es lo que habíamos visto. Vamos a profundizar un poco en la batalla porque hubo muchas preguntas. Vamos a usar un trozo de ese slide. Dice, luego sigue una etapa, la cuarta etapa, es decir, cuando está hasta abajo, es esta de acá. Habíamos visto que los globos ABC, entonces en el globo D es la cuarta etapa. La de más abajo, no hay etapa más abajo que la cuarta etapa. En esta cuarta etapa, entonces, que es única en su clase, la materia, que ha sido dotada con diversos poderes y atributos, entre ellos el de hacerse consciente, entra en múltiples relaciones con el espíritu, animador que ahora la compenetra. Esto constituye la gran batalla del universo, el conflicto entre el espíritu y la materia. Si vemos acá los primeros globos, entonces tenemos el globo ABC, los vemos ahora en un sentido diferente, y hay un descenso, que es lo que vemos acá, A, B y C. Luego está en esta etapa, que es el globo D, lo que dice aquí es que entra en múltiples relaciones con el espíritu. Las múltiples relaciones empiezan en 3 etapas. El primer tercio, que nos lo va a indicar más adelante, que en el primer tercio normalmente el espíritu es todavía demasiado poderoso. Hay un segundo tercio en donde empieza a haber un empate en las batallas, y hay un tercer tercio en donde el espíritu empieza a domesticar poco a poco la bravura y la independencia, el sentido de independencia de la materia. En esta zona, que es el globo D, es donde va a pasar esas batallas. Y según nos encontremos en los racimos que encontramos y según la inteligencia que apliquemos, las estructuras, las estrategias, es que esta batalla se librará en el sentido apropiado, es decir, en el sentido de tocar fondo y empezar la evolución. Una vez que empieza la evolución, tenemos los siguientes globos después del D, el E, el F y el G, y entonces viene la tercera etapa E, la tercera etapa F y la G. Este cuadro, entonces, para poner la disposición del racimo familiar de 10 integrantes, y este es un ejemplo. Este es un ejemplo de lo que pasaría en un racimo familiar disperso de 10 integrantes. Por alguna razón desconocida, y no sabemos por qué, los racimos familiares en donde nos han formado, a los que todos pertenecemos, pueden dividirse en racimos de mayor concentración o de mayor dispersión. Y los racimos de mayor dispersión son racimos en donde tenemos integrantes dentro de esta batalla, digamos, a dos integrantes más desarrollados, 3 integrantes intermedios y 5 integrantes menos desarrollados, que siempre traen un montón de líos y problemas a la familia. Estos los resuelven y estos están empatados, y bueno, es una familia clásica dispersa. Entonces, una familia clásica dispersa de 10 integrantes puede ser un buen ejemplo para ver entonces
cómo funcionan estas fuerzas y todas las batallas y conflictos que ahí se libran. Por supuesto, si la batalla está bastante bien compenetrada o la familia es un racimo en donde todos pertenecen a alguno de los tercios, probablemente habrá menos conflictos intrafamiliares, pero habrá seguramente muchos extrafamiliares. Bueno, ese es un ejemplo para tratar de comprender el sistema de los globos con el sistema de la pareja Basaglia de Milán, que normalmente hacen una recreación de estas situaciones de una manera muy interesante. Lo mismo lo hace David Cooper, el británico. Bueno, eso es para empezar a contestar estos temas. Siguiendo con la contestación de los temas que me preguntaban. Bueno, ¿dónde se da la lucha? O sea, esta lucha de la que se habla, en la mente. ¿Quiénes luchan? Pues luchan misma. Estamos hablando de esta batalla se da en la mente. Y aquí tenemos algunas cosas, por ejemplo, este es el diccionario enciclopédico, el glosario de Prücker. Es un diccionario enciclopédico muy interesante. Los autores, el editor en jefe es Geoffrey Baborka, que es el project manager, y entonces entre Prücker y Baborka hacen un diccionario muy interesante. En este diccionario aparecen varias definiciones que vamos a utilizar para tratar de explicar la batalla. También vamos a utilizar, este es el Theosophical Encyclopedia, es la enciclopedia teosófica, que hizo uno de los hermanos que está en Filipinas, muy recomendada por Isaac, que es este Vicente Hauchin y el Richard Brooks, y vamos a utilizarlo también para poder recrear el tema de la batalla. Y bueno, vamos a tratar de utilizar estos dos para explicarla. Mahat, como sabemos que es la mente, que es la raíz verbal, el grande mente, inteligencia cósmica, es la base y causa fundamental de las operaciones inteligentes, por eso lo subrayo. Y en la naturaleza considerada como organismo. Blavatsky lo llamó primer producto de Pardana, el primogénito de Logos, la mente universal, limitada por la duración manvantárica, el nómeno cósmico de la materia, el único arquitecto impersonal del universo, el gran principio manvantárico de la inteligencia, el tercer Logos. Todo esto entonces lo está comentando Blavatsky acerca de Mahat, de la mente. Y la mente divida en operación activa, eterno en su esencia y periódico en sus manifestaciones. Mahat combina los planes ideales y prototipos de todos los seres. Ojo, Mahat combina los planes ideales y prototipos de todos los seres. Esos planes ideales que bajan del mundo de la perfección al mundo manifestado de una imperfección mínima, convirtiéndose en imágenes y en figuras arquetípicas que conforme van bajando y se van agregando cosas que ya sabemos, que están asociadas a los skandhas, al karma y algunas otras cosas, entonces van perdiendo perfección hasta llegar al plano físico, o sea, al famoso cuarto globo, que es donde se da la batalla. Entonces, Mahat combina planes ideales, prototipos de todos los seres y cosas en el mundo objetivo y subjetivo manifestado. En otro sentido, es el agregado total de la hueste Dhyani choánica. Por lo tanto, la fuente de la inteligencia cósmica orgánica activa que controla y dirige todas las operaciones de Fohat. Esta es otra de las características. Es igualmente la fuente directa de los Manasaputras, una clase de la hueste Dhyan-choánica de la filosofía brahmánica. Mahat es el padre-madre de Manas, porque todavía no se hace la separación. Hay demasiada conjunción, lo hemos visto con Isaac. En la filosofía Sankhya corresponde a Cósmica Buddhi o Maha Buddhi y se le llama la primera de las 7 Prakritis, creación productiva, siendo las otras 6 Ahamkara y los 5 Tanmatras. Esto lo vamos a analizar con mucho cuidado. Entonces, lo que está diciendo en profundidad la mayor parte de la enseñanza teosófica a mayor profundidad y obviamente muy comprimida en la doctrina secreta, en la clave de la teosofía y en algunas otras obras de HPB, aparecen algunas claves muy interesantes que debemos analizar para tener una idea visual de a lo que se refiere el lugar donde va a ocurrir la batalla. Estamos de momento tratando de entender el terreno donde la batalla va a tener efecto, la lucha. Entonces, aquí hay 7 prakritis y que bajan desde Mahabudhi a la primera de las 7, que es la creación productiva, y las otras 6, Ahamkara y los 5 Tanmatras. En otros textos, en esta creación productiva se habla de Buddhi, es decir, el primer recipiente de la mente es Buddhi, inmediatamente después es Ahamkara, y por debajo de Ahamkara vienen los 5 Tanmatras. Cuando un rayo de Mahat se expresa como el manas humano o incluso el atributo manásico de los dioses finitos, entonces debido a la mayoría circundante implica la cualidad de egoidad, Ahamship. Bueno, y luego los Tanmatras son tipos rudimentos de los 5 elementos que están por debajo de estos 2 primeros elementos, la parte búdica y la parte de la Ahamkara. La sutil esencia de estos, desprovista de todas las cualidades.
e idéntica a las propiedades de los 5 elementos fundamentales. Bueno, aquí se explica también en la doctrina secreta un montón de a qué se refieren las diferentes partes de este terreno de batalla que es la mente. Hay mucho de la mente, está disperso, hay que buscarlo, hay que agregarlo, hay que analizarlo para poder comprender un poco, porque estamos hablando de un sistema sin forma. Vamos aquí entonces lo que dice en el Sankhya y el Advaita Vedanta, que son dos tipos de filosofía muy cercanas y muy complementarias con la teosofía. Entonces, la primera evolución de Prakriti es también llamado Buddhi. Después de este siguen los 22 principios o tattvas que la van a envolver, y después el que sigue después de ellos es Ahamkara, lo que ya habíamos leído antes, que estaba metido en la doctrina secreta. Y después de Ahamkara, los principios que es el principio de individuación, el siguiente principio es the thinking principle. The thinking principle es el tercer principio que yo he tratado de usar mucho en los esquemas, y luego vienen algunas consideraciones acerca del término Mahat. Entonces, tal como lo está describiendo en esta parte, tenemos primero la parte búdica, después tenemos que la primera emanación búdica es Ahamkara, donde está la individuación, que es lo que da la mente, y después tenemos al pensador, y inmediatamente después tenemos las demás partes de la mente. Bueno, hasta acá no nos aclara mucho cómo va a ser la batalla, pero aquí lo vamos a ver con más detalle. Ejemplo, en el descenso de lo sutil a lo denso, en el nivel adámico, si utilizamos el ejemplo de Adán y Eva, tenemos primero entonces que cuando la división todavía no ocurre, tenemos entonces el hermafroditismo, tenemos un Adán preadámico, hermafrodita, después tenemos el Adán dual, que es el Adán con Eva, una vez que esto se sigue separando, y conforme se sigue separando, entonces tenemos un Adán-Eva con una dualidad extracorpórea compleja, después primero tenemos un Adán-Eva con una dualidad extracorpórea simple y corta, es decir, primero aparece intracorpóreo y después extracorpóreo, y nos da un ejemplo de mente muy parecida a esta que vemos acá. Tenemos entonces en la parte principal a Buddhi, y el Buddhi, inmediatamente por debajo de Buddhi, estaría una zona de la mente relacionada con el yo superior, y del lado izquierdo una zona de la mente relacionada con el yo inferior. Luego aquí tenemos la influencia sobre el yo inferior que tiene Kama, y después tenemos la influencia del resultado de esta lucha sobre el Linga Sharira, y este es uno de los ejemplos que pone. Entonces, en pocas palabras, tenemos que el Linga Sharira va a transmitir los resultados de la lucha a través de los nadis al cerebro del cuerpo físico. Eso se va a convertir en un proceso de razonamiento y finalmente en argumentos de prolucha. Es decir, si lo que gana es la estructura inferior del ser humano en esta lucha, la persona se hace más belicosa. Si lo que gana es la porción superior, la persona se hace más fraterna y tiende más a la unidad amistosa, y del otro lado a la división enemistante. Ya San Pablo lo trabaja muy bien este esquema a través de muchas de las cartas que manda a los romanos y algunas otras de los grupos de la época. Vamos a ver esto todavía con más detalle. Entonces tenemos aquí la mente inferior relacionándose consigo misma. Aquí tenemos la lucha vertical entre la porción superior de la mente y la porción inferior. Aquí tenemos, tratando de darle forma a lo que no tiene forma, un ejemplo de lo que son los 3 espacios que aquí están involucrados. Tenemos el espacio átmico, que es un plano de manifestación átmica, pero Atma también corresponde al espíritu total y universal, pero también al espíritu individualizado. Aquí se forma el huevo áureo, que lo forma el propio Atma, y después aparecen los principios, siendo el más alto, como ya sabemos, Buddhi, pero por debajo de Buddhi vuelven a aparecer los 2 manas, el superior y el inferior, y esta es la zona de la lucha. Por debajo, entonces, la parte que jala va hacia Kama, el Linga Sharira y el cuerpo físico, que es el otro espacio de manifestación. Bueno, ahora vamos con el ejemplo que ponen tanto en la literatura oriental como en la occidental, concretamente en los griegos, respecto a dónde está la mente y cómo es un ser humano. Bueno, pues está el propietario del carro, que sería la parte del espíritu, según esta explicación. ¿Se acuerdan ustedes en Fédoro? Tenemos el cochero, que es el cuerpo mental. Ahora vamos a comentar si sí o si no. Después la fusta o látigo, que son el pensamiento y el lenguaje. Después el caballo, que se divide en 2, porque aquí acuérdense que había 2 caballos. Un caballo que es el cuerpo emocional, de acuerdo a este esquema, y el coche. Sin embargo, cuando estamos leyendo los espacios de la doctrina secreta, es un poco más complejo definir esto. Vamos a empezar por esta declaración de HPB. Dice, eso lo describió ella cuando estaba escribiendo la doctrina secreta. Y comenta lo siguiente: para escribir una obra semejante a la doctrina secreta, debo mantener mi mente orientada en ese sentido.
Aquí nos está dando una gran clave. Debe mantener su mente orientada en ese sentido. ¿Qué quiere decir? Que la mente es capaz de orientarse en un solo sentido, de concentrarse en un solo sentido para hacer una gran empresa o una gran obra. Día tras día, ella, mi mente, deberá permanecer allí, sentada, escribiendo durante largas horas. HPB, Revista Lucifer, 1888. Aparecen muchas reseñas de lo que ahí pasaba. Entonces, lo que está contando aquí HPB es que su mente tiene en un sentido de concentración, está totalmente concentrada y enfocada, y día tras día debe permanecer con ese nivel de concentración escribiendo y analizando durante largas horas. Si nosotros vemos en algunas, saliéndonos del carácter inalcanzable de HPV, digamos, algunos científicos que están concentrados totalmente en algo que quieren descubrir, y como la mente sigue abierta respecto a lo que está buscando, pues mientras come, mientras duerme, mientras se va a andar al bosque o lo que sea, le siguen cayendo información para que la persona pueda en un momento dado tratar de encontrar el producto que le falta para llegar a una gran síntesis de lo que está tratando de comprender. Esto es en relación a que la mente es perfectamente enfocable. Ahora, respecto, aquí vamos a tratar de ver otra vez al sistema, de acuerdo a estos hallazgos y a lo que nos está diciendo Annie Besant como una autora posterior a HPV. Vamos a ver lo que dice Annie Besant. El alma, o sea, el hombre propiamente dicho, dice, el alma es realmente lo que es el hombre, en esencia es eso, es alma, es el intelecto humano, el eslabón entre el espíritu divino del hombre y su personalidad inferior. Aquí tenemos espíritu divino del hombre y la personalidad inferior. Es el ego del individuo, el yo que se desarrolla por medio de la evolución. En lenguaje teosófico es el manas, la mente. El pensador está haciendo referencia a este esquema. La mente es la energía del pensador, que está obrando dentro de las limitaciones del cerebro físico. Esto está en sabiduría antigua. Entonces, de aquí pasa al cerebro físico, y del cerebro físico ya aparecen todas las nociones y operaciones cerebrales a través de las cuales nos comunicamos en este plano. Pero detrás del pensador está el segundo espacio del recipiente, que es Ahamkara. Como en estos espacios son ubicuos, es decir, no tienen forma, cuesta mucho trabajo desplegarlo en algo que tiene forma, porque entendemos que de Buddhi se desprende lo que acabamos de ver, la primera porción de la mente que arranca en Buddhi y forma Ahamkara, y de Ahamkara al pensador. Entonces podemos suponer, sin poner una línea aquí, entonces que el pensador al final va a tener estas dos riendas, como decían los antiguos griegos en el diálogo de Fedro. Y la mente, de acuerdo a Fedro, son precisamente las riendas. Por eso aquí puse las riendas como mente. Solo que las riendas tienen diferentes como niveles de acercamiento al pensador y de acercamiento a aquello que están dirigiendo. El caballo blanco correspondería a la parte búdica, el caballo oscuro correspondería a la parte cámica. Y los diferentes estados de mente en realidad son diferentes estados de vibración, vibracionales, siendo que algunas partes del manejo de la rienda corresponderían a una vibración muy sutil y a otras a una vibración menos sutil dentro de lo sutil, y las de la otra rienda van de vibraciones más densas hasta muy densas, las cercanas al Kama. Después tenemos entonces lo que le da energía a todo esto, la pila de todo esto, que es el prana, de ahí se desprende la fuerza vital que anima todo esto. Tenemos el huevo áureo. Bueno, esta es una imagen un poco más cercana a lo que dice la doctrina oculta. Y ahora vamos a hablar que siempre falta algo dentro de este esquema. Y lo que falta de este esquema es que el pensador, muy vinculado a la Ahamkara, a la hora de tomar decisiones, pues recibe influjos de la parte cámica, es decir, del caballo que tira hacia abajo a través de la mente, la estira, pero también recibe influjos de Buddhi. Sin embargo, hemos leído también que Buddhi tiene una actividad en donde está dispuesta, está, ¿cómo se dice? Está disponible para cada vez que el buscador la trata de encontrar. Por lo tanto, entonces viene otro elemento más que anda por ahí, que se llama el ángel custodio. Y esto, con mucho respeto, vamos a ponerlo, y con que no sabemos dónde está. En algunas declaraciones parece que está entre el yo superior y el Buddhi. A veces parece que es el propio yo superior, a veces parece que está fuera del huevo áureo,
A veces daría la impresión que es una influencia que está dentro del huevo áureo. Y entonces vamos a escuchar lo que dice otra vez, en este caso, el diccionario teosófico. Al respecto de la forma de los ángeles custodios o de las ayudas que tenemos para poder discernir bien sobre cuál de las riendas hay que jalar en cada momento de la vida y poder estar a estados vibracionales más sutiles o más densos, y sabiendo que hay un observador permanente que son lípicas que van a llevar todo esto al karma, lo cual va a traer consecuencias. Todo eso ya lo sabemos porque lo hemos estudiado en teosofía, pero entonces vamos a ver lo que dice aquí, los archontes, los arcángeles, después de llegar a los feruers. El feruer es un término que significa aquello que tiene un lado opuesto y que podría convertirse en ese lado opuesto que está implícito. Es una palabra compleja que utiliza aquí HPV, que se llama feruers, de francés. Acuérdense que ella hablaba perfectamente francés. O sus propias sombras, es decir, llegan a ser feruers, la parte opuesta, o sus propias sombras, teniendo una misión en la Tierra. Es una mística ubicuidad, es decir, ¿qué quiere decir una mística ubicuidad? Que esas entidades que nos ayudan y que cada uno de nosotros tiene una, por lo menos una, no tienen un lugar específico, están y no están en todas partes, pero son ubicuos, que implica una doble vida, una clase de acción hipostática. Acuérdense que la hipóstasis es lo que define la relación del espíritu y la materia, aunque esto es muy aplicado en la terminología del cristianismo antiguo. Entonces se hablaba de las condiciones que tenía Cristo de ser simultáneamente, tener una parte divina y una parte humana. Entonces las hipóstasis se refieren a eso. Entonces, una clase de acción hipostática, es decir, de la relación espíritu-materia, y la una de pureza de una región superior, la otra de actividad terrestre ejercida en nuestro plano. Ahí está la hipóstasis. Véase Jámbico de Misterios 2, capítulo 3, así aparece. Entonces, aunque si ustedes lo van a buscar, tienen que buscar el título auténtico para ver realmente cómo se escribió esto, donde viene esta descripción. Que el título auténtico se llama La respuesta del maestro Abamán a la carta de Porfirio a Nebo y soluciones a las dificultades que en ella se plantea. La fecha tentativa de la adaptación es 1460. Para quien quiera entrar en más detalle y poder agregar a todo ese sistema, entonces una influencia positiva que, aunque está semidormida, es siempre una influencia que cuando la busca el buscador, valga la redundancia, puede en un momento dado inspirarle para recuperar otra vez el contacto a través de la rienda con la parte superior, que es búdica. Por otro lado, esta fuerza permanentemente está jalando al pensador hacia abajo. Por eso el mismo Pablo decía que aunque quiere tocar las estrellas, cuando está muy concentrado, pues si se descuida al rato ya está en el fango, porque este caballo siempre tira para abajo. Todo eso es el lugar donde la batalla va a ocurrir. Puse tanto detalle porque me preguntaron con mucha fuerza el tema. Y realmente la mejor descripción que hay de la famosa batalla es la descripción que aparece en el Mahabharata. El Mahabharata, entonces, la gran guerra, el famoso poema épico de la India, probablemente el más extenso poema del mundo, es larguísimo, que incluye en su bosquejo el Ramayana y el Bhagavad Gita, una parte, por supuesto, del Mahabharata. El canto celeste, así como varios interesantes episodios, tales como la historia de Nala y la leyenda de Sakuntala, que sirvió de base para tan celebrado drama de este nombre. Entonces es un drama alegórico que hace referencia a lo que pasa en los 3/3 del globo inferior, donde se da la lucha del hombre. No hay dos orientalistas que estén de acuerdo acerca de la fecha de su composición, pero sin duda alguna es muy antiguo. El Mahabharata, la Gran Guerra, los Bharatas, contiene 220.000 versos, divididos en 18 libros, los Parvas, y fue compuesto, según se cree, por Krishna Dvapayana, llamado Vyasa, para este caso, el ordenador y compilador de toda esta historia. Bueno, el asunto de la obra son los hechos que ocurrieron en las postrimerías de Dvapara Yuga, edad que precedió la nuestra hace unos 5.000 años atrás. Bueno, se supone que estas fechas son totalmente especulativas, entre dos ramas rivales descendientes del rey Bharata, una de ellas representando a las porciones menos desarrolladas de este campo de batalla, es decir, dentro de este cuarto globo, están representando a personalidades muy influidas por la materia contra las personalidades menos influidas por la materia, por lo tanto, por eso se da la lucha. Entonces, entre las dos ramas rivales descendientes del rey Bharata, que hicieron armas entre ellas para lograr la soberanía de Hastinapura. La más antigua de dichas ramas conservaba el nombre de uno de sus antepasados, el rey Kuru, mientras que la más joven era designada con el nombre de Pandava, nombre derivado de Pandu, padre putativo de los 5 principales jefes de la misma. Bueno, aquí nos está poniendo la batalla de una manera alegórica para ver entonces cómo van a pelearse estas personas con diferentes tonalidades y vibraciones de su propia mente en el libro más complejo que hay para explicar esto. No vamos a verlo todo, pero como se les va a quedar esto cuando ustedes bajen
el video, pues ustedes van a encontrar, ya pueden leer esto con mucho más detalle. Vamos a ver nada más algunas cosas para darnos una idea acerca de cómo se da la famosa batalla. Dice, en la lejana época reinaba en Hastinapura el rey de la dinastía lunar y se llamaba Vichitravilla. Este rey era hijo de Sanatú, y Stravriti, Vishnu, Krishna, Dipayana, bueno, son términos hindúes, por eso lo estoy leyendo rápido, y seguramente mal pronunciados. Bueno, el último, el Krishna, llamado el Vyasa. Eran hermanos suyos, siendo el primero por parte de padre y el último por parte de madre. Casó con dos hermanas de Ambika y Ambalika, pero habiendo muerto sin dejar sucesión, el gran Rishi llamado Vyasa, obedeciendo sus instigaciones de Vicharma, se casó con las dos viudas y engendró dos hijos. Y aquí aparecen los nombres. El segundo, que es el que nos interesa, es Pandú, que pasaron a ser hijos del rey Vichavía después de la muerte de Vyasa. Fueron educados por su tío Bhishma, quien durante la minoría de ellos tuvo a su cargo el gobierno del reino. Bueno, aquí nos está poniendo entonces de las complicaciones que hubo desde el punto de vista familiar, los diferentes enlaces que hubo en los diferentes racimos de familias que por casta y sobre todo por el derecho de casta tenían la potestad de gobernar. Pandú, el menor de ambos hermanos, tomó primero por esposa a Pitya, y aquí viene toda la historia, que esto parece casi una novela rusa donde hay miles de personajes. Entonces vamos a pasarnos más adelante para avanzar un poco más. Bueno, una vez que aparece la lucha, que ya sabemos varias de los extractos de la lucha que aparecen en el Bhagavad Gita, que todos conocemos, vamos a ver nada más algunos detalles que son importantes para poder entender cómo se dan el conflicto entre estas huestes. Entonces, en tan críticos instantes, de acá el valeroso y experto Bhima, segundo hijo de Pandú, tomó el mando del ejército Pandava, mientras que Bhishma figuraba a la cabeza del ejército contrario. Aquí tenemos a los dos líderes. De un momento a otro iba a estallar el combate. Sonaban con estruendo atronador, etcétera, etcétera. En tan críticos instantes, Arjuna, tercero de los principales Pandavas, presa de dolor y sufrimiento al ver a sus parientes y amigos que militaban en una y otra hueste, arroja su arco declarando que se dejará matar sin resistencia antes de hacer armas contra aquellos por cuyas venas corre su misma sangre. Contéstale, Krishna, el dios que guiaba su carro de guerra. Contéstale. Este es algo que ya conocemos del Bhagavad Gita, que es la gran tristeza que le da a Arjuna ver que son partes suyas las que están en conflicto. Y entonces el dios que guiaba su carro, que es Krishna, haciéndole ver que está en un lamentable error al adoptar semejante resolución de no querer luchar, y exponiéndole las sublimes doctrinas del Bhagavad Gita, el canto celestial. Bueno, esta es una parte crucial de la batalla. Escucha Arjuna sumiso y atento a su divino instructor, y por fin, sobreponiéndose a sí mismo, toma una parte activísima en la pelea, y los valerosos príncipes Pandavas recobran sus dominios después de vencer y exterminar a sus inicuos opresores. Como se comprende, el Mahabharata es una obra de la cual la realidad permanece encubierta tras el tupido velo de la alegoría y de la fábula. Para detalles, véase el notable compendio de esta epopeya que con el de la historia de la Gran Guerra escribió la señora Annie Besant, y cuya traducción castellana está próxima a publicarse. Esto está escrito cuando todavía no se publicaba. En Panini encontraremos el término Mahabharata ni aplicándolo a la epopeya de este nombre, sino como un apelativo para designar cada hombre dentro de los Maharatas. Bueno, y aquí tenemos entonces algunas cosas como muy interesantes que aparecen acá en el libro 13 de la enseñanza, en el capítulo 1, el Dharma de un rey. Entonces aquí está Yudhishthira, preguntó, los sabios han dicho que los deberes de un rey constituyen la ciencia más elevada. Por favor, háblame acerca de los deberes de un rey. Esta parte es preciosa. Vamos a ver aquí entonces parte de los diálogos en donde se dan, donde las partes más sutiles y elevadas le dan consejos a aquel que va a reinar para que utilice los principios superiores en su reinado. Entonces Bhishma estaba inmensamente complacido con la humildad de Yudhishthira y su deseo de aprender. Le sonrió y le dijo: hijo mío, estoy deseoso de poderte hablar de todo cuanto quieras saber. El primer deber de un rey, vean ustedes lo que dice, es adorar a los brahmines y a los dioses. Un rey esencialmente debe ser un hombre de acción, no puede ser pasivo, tiene que ser activo. Debes haber oído decir a muchos que el destino gobierna al rey, pero sería una tontería que pensases así. El destino solo juega una parte, te lo puedo asegurar. La otra parte depende de ti. Sin ejecutar acciones, un rey jamás puede ayudar a que el destino juegue su parte. Es decir, alguien lo tiene que activar. El destino es poderoso, pero la acción del rey es igualmente poderosa. Ambos juegan un papel prominente, pero yo creo que la acción es más potente que el destino, sobre todo si la persona de voluntad está bien dotada. Es la acción la que le da forma al destino. El siguiente deber de un rey, igual al anterior en importancia, es la verdad.
Si quieres inspirar confianza a tus súbditos, has de amar la verdad y obrar en consecuencia. ¿De qué verdad está hablando? Pues de la verdad de la naturaleza interior del ser humano, la verdad de la naturaleza espiritual que cada ser humano tiene y que por lo tanto todos los súbditos y gobernados también tienen en diferente grado de evolución. De esa verdad está hablando, la misma que se habla en el Nuevo Testamento. Un rey debe ser compendio en todos los, debe ser compendio de todos los logros. Su comportamiento debe estar libre de todo reproche, autodominio, humildad y justicia. Autodominio, humildad y justicia. Por eso la primera disciplina de Senge es esta, que es el personal mastery, autodominio, humildad y justicia. Son cualidades que se han de encontrar en un rey para que éste tenga éxito. Debe tener sus pasiones perfectamente bajo control. Templanza. Justicia debe ser la segunda naturaleza del rey. Y hay tres cosas más que un rey debe cultivar. Debe saber cómo ocultar cuidadosamente sus propias debilidades. Por debilidad me refiero a la debilidad de su propio reino. Debe tomarse el trabajo de averiguar las debilidades de sus enemigos y tratar muy cuidadosamente de mantener en secreto sus planes. ¿De qué está hablando acá? Pues está hablando de la naturaleza interior de un ser humano. Está hablando entonces de que la parte más potente de un ser humano en el interior es lo que podríamos denominar una parte de la mente, que es la parte a la que le vamos a llamar el rey, que es la que manda. Es decir, aquella parte que es una conjunción de Buddhi, Ahamkara y el pensador, que va a decidir gobernar lo que pase en esa mente para hacer vibrar a toda la estructura en el lugar que ellos hayan decidido que deba vibrar. Por eso está dando estos consejos así. Y dice las cosas que debe cultivar. Debe ser, no puede olvidar la verdad, está vibrando en el lado superior, no puede dejarse acorralar o amedrentar por suponer que el destino ya todo está escrito y no hay nada que hacer, porque hay mucho que hacer, y aquí se lo explica la parte superior. Pues sí, el destino es importante, pero todo lo que hagas ahora, que será parte de tu futuro destino cuando reencarnes, en realidad también es muy importante. Y aquí tiene que ver mucho incluso la parábola de los talentos para poder entender un poco la profundidad de este pedazo. Entonces, si leemos esto mismo, que no lo vamos a hacer ahora, pero lo podrán ustedes hacer en las logias, si lo pueden leer con mucho cuidado, pensando que nos estamos refiriendo a aspectos interiores del ser humano, vamos a entender entonces un poco de cómo se da la prelucha, es decir, cómo se da, cómo hace la persona antes de luchar para entender de qué bando va a estar, cómo va a gobernar el destino de la lucha y cuáles son las cosas que evitarían que le diera fuerza a sus enemigos. Que esto es el total dominio de la naturaleza inferior que por aquí viene. Que decir que dice por ahí que tiene que controlar todo lo que tiene que estar, debe tener sus pasiones perfectamente bajo control. Bueno, entonces hay que analizarlo para que veamos entonces cuál es el sentido alegórico que se da de la lucha en esta parte. Bueno, el rey debe ser muy recto. Otro peligro para el rey es la mansedumbre. Bueno, dice el rey debe conocer el arte de escoger a sus sirvientes. La compasión debe ser una de sus cualidades, pero debe cuidarse bien de no caer en permisividad. Todo está hablando de aspectos internos. Un rey debe considerar que su primer deber son sus súbditos. Les debe cuidar igual que una madre cuida al niño que tiene en el vientre. El rey debe tener cuidado de no depositar confianza implícita en nadie que no conozca. Sus más íntimos pensamientos deben permanecer ocultos a sus seres más cercanos y queridos, es decir, a los demás elementos que están ahí. Un rey debe ser sabio al tratar los 6 siguientes problemas. Hacer las paces con un enemigo que sea más fuerte. El segundo es considerar la posibilidad de hacerse guerra con lo que otro que sea igual en fuerza. Bueno, esto vamos a detenernos un poco porque ¿qué pasa con la persona que todavía tiene una gran ilusión por desarrollarse, que recién ha entrado en el conocimiento teosófico, que está haciendo las lecturas y está tratando de transformarse interiormente para hacerse un ser humano confiable y potente, y resulta que empieza a ver algunas de sus debilidades que tienen un peso porcentual todavía superior a las capacidades que está desarrollando? Entonces aquí vienen los consejos. El primero es hacer las paces con un enemigo que sea más fuerte. Si la debilidad que tenemos, que está convertida en hábito o en condicionamiento, es tan fuerte o más fuerte que la disposición que tenemos para enfrentarla, hay que hacer las paces, hay que aprender a sobrevivir en una relación intermedia con esa persona, mientras nosotros paralelamente nos desarrollamos hasta que tengamos más fuerza de la que tiene ese enemigo. Además, entendemos que esos enemigos que están desarrollados en los hábitos, en la medida en la que nosotros dejamos de escucharles o seguirles o ponerlos en práctica, automáticamente se van debilitando.
Una de las grandes posibilidades que tiene Cronos a través de la formación del tiempo es que permite que las cosas a las cuales no se les da cuidado vayan necesariamente perdiendo fuerza en nuestra estructura. Entonces, cada uno de los consejos tiene mucho sentido respecto a cómo luchar con las partes interiores. El rey debe ser agradable en su forma de hablar y debe rodearse de personas que sean iguales a él y de naturaleza virtuosa. Bueno, vamos a continuar entonces después de lo del rey. No debería haber duda en cuanto a la verdad de que es el rey el que hace la época y no la época hace el rey. Bueno, una cuarta parte del Dharma ha desaparecido y una porción igual del Adharma ha entrado. Aquí hay una parte interesante que viene en la obra, que es el Dharma, ya todos sabemos lo que es el Dharma, pero luego viene el Adharma, que es la otra parte, la contraparte del Dharma. Durante el Satiyuga de la justicia prevalece ante todo, la injusticia ni siquiera existe. Bueno, vamos a verlo en este cuadrito que hice de este lado para tratar de entender lo que dice esta parte. Dice entonces una cuarta parte del Dharma ha desaparecido y una porción. Es decir, aquí viene la gira, en la rueda del tiempo, y lo que vemos aquí es lo que dice, durante el Satriyuga la justicia prevalece ante todo. La injusticia ni siquiera existe. Este es el Satriyuga. Entonces la proporción del espíritu sobre la materia es enorme. 99-1 lo puse como exageración, pero puede ser entre 90-10 y 99-1. Es decir, ¿por qué? Porque dice ante todo, la injusticia ni siquiera existe. Esto puede ser una exageración, digamos que existe en un grado tan exiguo que prácticamente no se nota. Por eso es 99-10 y esta es el mejor terreno del Dharma para practicar el Dharma es este terreno, un terreno Satiyuga. Pero después esto va caminando porque esto gira. Entonces la tierra da cosechas sin tan siquiera ser cultivada. Y las hierbas y plantas crecen frondosamente y en abundancia. En la tierra entera reina la paz. Esta es la zona. Pero todo camina y entonces nos vamos a la parte de Dwapara y al Treta Yuga y finalmente al Kali Yuga, que está de este lado. Y entonces, conforme nosotros nos vamos moviendo en ese terreno, vamos entrando en terrenos que ya no son tan apropiados para que el Dharma funcione de una manera apropiada y más bien lo que encontramos es la cara oculta o la contraparte del propio Dharma, que es el Adharma. Y si seguimos caminando, llegamos entonces a la porción que es exactamente la antípoda del Satiyuga, que sería el Kali Yuga, que también ya hemos hablado mucho de ellos en las conferencias anteriores. Cuando el rey ignora el edicto de Brahma y empieza a oprimir al pueblo, aparece el Kali Yuga. La injusticia y el desmán reinan por todas partes sin que quede rastro de justicia. Esto en los aspectos interiores es una mente caótica, es un ser humano pues sin rumbo, es un ser humano entonces gobernado solamente por la parte inferior, que recordemos que la parte inferior lo que menos interés tiene es en ser justo, entonces se hacen injusticias por todas partes y entonces es que el que gobierna ya de alguna manera se vinculó a las porciones más bajas de su estructura. Una cuarta parte del Dharma ha desaparecido y una porción igual de la Dharma ha entrado. En esta era la tierra produce cosechas, pero espera a que se les cultive, porque no salen solas, las hierbas y plantas crecen, pero solo si se les cuida, es decir, ya estamos aquí en esta zona del Huapara. Y finalmente llegamos del Trayuga y finalmente llegamos a el caos reina. Entonces, tenemos como varias etapas del campo de batalla que mentalmente pueden proveerse con suficiente concentración, pero que también sirven para que entendamos que los propios ciclos de la vida van pasando por estas etapas. Ya los astrólogos y todos los demás pueden entender muy bien entonces cuáles son las propias condiciones en las que esto camina. Y también en la doctrina secreta tenemos un montón de referencias de por qué estas cosas han evolucionado de esa forma. Bueno, vamos más con la famosa lucha, que hasta este momento ya sabemos entonces más o menos de qué se trata. Va a ocurrir en la mente, ya lo habíamos visto, pero tiene sus peculiaridades. Brisma, la codicia es la raíz única de todos los pecados. Destruye todos los méritos y toda la bondad. La codicia. De ella procede el río del pecado y es esta la única fuente donde fluyen los muchos pecados existentes. La codicia es la fuente eterna de la trampa, es decir, el codicioso se hace tramposo, y de la hipocresía. La ira nace de la codicia, al igual que la lujuria, y varias de las más terribles maldades de la mente surgen también de la codicia. Esta declaración es muy interesante, porque tenemos que definirla muy bien y se aplica mucho a un buscador que se ha desarrollado medianamente y que puede sentirse, la mamá de Tarzán puede sentirse como demasiado hecho a mano, parido por los dioses, se puede sentirse mucho más de lo que es.
y pueda decidir no compartir lo que sabe, pueda decidir que eso en realidad es un bien que le ayuda al propio ego inferior que no se ha trascendido. Y entonces hipócritamente se disfraza de alguien que está dispuesto a compartir cuando en realidad tiene muy poca disposición para hacerlo. Y entonces empieza a utilizar trampas y cosas para hacerse de un prestigio loable cuando en realidad es una persona mucho más limitada de aquello que está tratando de ocultar. Y dentro de esa vida oculta, pues nacen también la lujuria y muchas otras maldades de la mente. Bueno, esa es la lógica de lo que está diciendo Krishna. Es decir, si te vas a desarrollar, ten mucho cuidado. Por eso tantos consejos del rey. La pérdida del juicio, el engaño, el orgullo, la arrogancia, la malicia, la falta de vergüenza, la pérdida de la virtud, la ansiedad, la vengatividad y la infamia son algunos de los muchos hijos de la codicia. Vean ustedes nada más qué barbaridad. Con esto entonces tenemos nosotros hasta una posibilidad de trabajo de este factor como uno de los factores más importantes para que la persona pueda realmente pasar la frontera de lo que es el estar apegado a la mente inferior y dejar de utilizar al aparente desarrollo interior que tiene como una arma para ver por debajo del hombro a los demás. Bueno, y entonces viene todo esto que si viniera, pues imagínense, esto tiene una carga kármica enorme. Pero déjame que te enumere algunos más para rematar. La avaricia, la ambición, el deseo de todo tipo de comportamiento indebido, el orgullo de casta, sentirse otra vez como parido por los dioses, el orgullo de los propios conocimientos, el orgullo de la propia belleza, el orgullo de la riqueza, la maldad, la insensibilidad, la dureza de corazón, la apropiación de la riqueza de otros, la rudeza al hablar, la difamación, la gula, la jactancia de falsedad y la jactancia en la maldad. Entonces le da estos y dicen, no, pues faltan otros, mira, faltan estos. Y con esto ya tenemos un paquete, imagínense. Con eso estamos hablando entonces, estaríamos hablando que las personas que vibran de esta manera, pues estarían en lo que ya habíamos visto aquí, en esta parte de la estructura. Son las personas que andan vibrando y caminando por acá, en el primer tercio, en la primera parte, en el primer tercio del primer tercio, es decir, en esta zona. Malos con M de mamá en mayúsculas, o sea, personas muy primitivas, muy ignorantes, muy primarias, muy animalizadas. Y conforme se van saliendo esos vicios, entramos en esta zona en donde la lucha ya es más equitativa y cuando hemos trascendido esos vicios, ya estamos en la zona de acá. Esa es la famosa lucha. Para verla en términos de lo que nos da esta obra maravillosa. Bueno, y aquí sigue el diálogo. Yudhishthira, háblame acerca de la ignorancia. Bhishma, la ignorancia, hijo mío, tiene su origen en la codicia, otra vez el tema de la codicia. Cuanto más crece la codicia, más crece la ignorancia. La raíz de la codicia no es otra que la pérdida de la claridad mental, la pérdida del juicio. Así pues, la ignorancia es una compañera inseparable de la codicia. Bueno, Yudhishthira, ¿cuáles son los deberes a los que se les debe dar preferencia ante todo? El más alto deber es el autodominio, que tiene que ver con el autoconocimiento. Si tengo autoconocimiento y veo yo las malas hierbas que están en mi interior y encuentro las contradicciones que tengo o la falta de coherencia y consistencia y decido luchar contra ello, que ahí viene otra vez la batalla, y consigo dominarla, es decir, ganar la batalla, entro entonces en un proceso de autodominio. El deber más alto es aprender a gobernarnos, a dominarnos. Al igual que el gran pecado de la codicia conduce a todos los demás pecados, el autodominio conduce al hombre a la más alta gloria, porque de él surgen muchas buenas cualidades. Del dominio surge la compasión, paciencia, ausencia de críticas e injurias, imparcialidad, verdad, sinceridad, modestia, constancia, libertad, ausencia de ira, alegría en todo lo que hace, dulzura al hablar, benevolencia, ausencia de malicia y muchas cosas más. Esto es una obra de arte de la misma obra. ¿Cuánto debe practicar, cuándo se debe practicar el Dharma para esta dichosa lucha? ¿Cuándo se debe adquirir arta? ¿Cuándo debe disfrutar kama? Bueno, Bhishma. La primera parte de la vida se debe dedicar a ganar riquezas, porque son necesarias, parte del proceso. Luego se debe practicar la rectitud y más tarde viene el gozo del placer. Todo esto, claro, está con la especial observación de que uno no debe apegarse a ninguno de los tres, porque al fin la meta del hombre debe ser Mosca. Yudhishthira, ¿cuál es la tirta de mayor pureza?
No hay duda que todos los tirtas pueden purificar al hombre, pero el mejor de todos tirtas es la verdad. Uno debe bañarse del tirta llamado conciencia, en la cual no se puede encontrar fondo, no tiene mancha, es pura. Las aguas de ese tirta son la verdad y el océano de la conciencia está llena de entendimiento. Una vez que el hombre se baña en él, se convierte en el heredero de la sinceridad, la gentileza, la nobleza, la compasión, el autodominio y la tranquilidad. Yudhishthira pregunta, ¿quién es el verdadero amigo del hombre? ¿Es su padre, su madre, su hijo, su preceptor, sus parientes, sus amigos? Cuando alguien muere, su cuerpo ha de ser abandonado como un pedazo de madera o como un montón de tierra. ¿Quién es el amigo que le acompaña en el otro mundo? Brishma, el hombre nace solo y muere solo. Viene solo a este mundo bello y solo parte de él cuando se va. Y solamente una parte de él es cuando se va. No tiene ni un solo compañero durante su marcha a través de este accidente llamado vida. Y todos esos que tú has nombrado se alejan de ti una vez que has muerto. Bueno, aquí viene otra parte muy aleccionadora. Y ya para terminar, bueno, Krishna regresa a Dwarka. Yo creo que voy a brincar esto, pero ya lo leerán ustedes con mucho detalle. Arjuna, la guerra ha terminado, todos sus enemigos han sido aniquilados y Yadishthira es ahora el monarca del reino de los Kurus. Y yo he llevado sobre mis hombros este peso, pero ahora mi tarea ha acabado y mis pensamientos se dirigen hacia Dwarka. Deseo ver a mis padres. No me atrevo a pedirle a tu hermano permiso para partir. Primero me tienes que dar permiso tú, Arjuna, y luego puedes hablarle a Yudhishthira sobre mi deseo de volver a casa. Bueno, está hablando el dios Krishna. Arjuna, llorando angustiosamente, le dijo, mi señor, por favor, no vuelvas a decir que tu propósito se ha cumplido. No puedo soportarlo. Krishna se echó a reír y le dijo, no pretendía herirte, Arjuna. Tan solo quería decirte que la guerra había concluido. Yo sé que tú me necesitas. Es más, yo te necesito a ti. No puedo vivir sin ti. ¿Acaso no te has dado cuenta de que tú y yo somos parte el uno del otro? La mitad de mi alma es Arjuna. Y aquí es donde se devela el hecho de que Krishna en realidad es el yo superior, el yo superior del propio Arjuna, que no puede abandonarlo, porque no puede abandonarlo a pesar de su ubicuidad, pero se hace a través de este hermoso diálogo. Y luego viene la muerte de Krishna, el propósito cumplido. Arjuna estaba solo, sentado en su aposento, cuando de repente se acordó de Krishna, sintió como si Krishna le hablase diciéndole, Arjuna, tiéndete, Arjuna, quiero hablar contigo. Arjuna hizo lo que sentía que se le ordenaba y enseguida se quedó profundamente dormido. Krishna se introdujo en su sueño, igual que lo había hecho hace años en la noche de la muerte de Abhimanyu. Krishna tomó sus manos entre las suyas y le dijo, Arjuna, ¿te acuerdas que te dije una vez que todo en este mundo nace para cumplir un propósito y después de haberlo cumplido tiene que morir? Arjuna dijo, sí, Krishna, tú me lo dijiste cuando mi carro ardió después de la guerra. También me dijiste, y Krishna le interrumpe y continúa diciendo, a ver, momento, sí, te dije que también esto ocurriría conmigo. Todos los hombres han sido puestos en este extraño viaje lleno de acontecimientos llamado vida. ¿Ven qué poesía? Todos los hombres han sido puestos en este extraño viaje lleno de acontecimientos, un viaje lleno de acontecimientos llamado vida. Han sido enviados a este mundo con un propósito y una vez que se cumple este propósito, la tierra no necesita más de ellos. Esto ocurre con todos nosotros, incluso conmigo. Yo me he creado a mí mismo en esta tierra con un propósito, pero en el momento en el que acabe yo moriré también, y lo mismo te ocurrirá a ti y a tus hermanos. Arjuna, ¿te acuerdas que te hablé de todo esto? Arjuna dijo, sí, mi señor, lo recuerdo. Arjuna, quiero decirte algo, mi propósito en esta tierra se ha cumplido, me voy, pero tú has de venir también, no podemos estar separados el uno del otro. Arjuna le dijo, Krishna, mi señor, ¿qué me estás diciendo? No logro entender lo que me dices. Krishna sonrió dulcemente y le dijo, mi querido amigo, quería verte una vez más antes de irme y ahora te he visto, ya no tengo nada que lamentar. En cuanto al significado de mis palabras, lo entenderás el día de mañana. Y una fresca y brillante sonrisa iluminaba la cara de Krishna. Otra vez una versión poética preciosa de los dos ingredientes de esta rienda de que lleva al yo superior. Luego están los últimos comentarios de Satú y luego cómo termina la obra. Dice, esta historia es sagrada y considerada igual a los Vedas. Todo hombre o Saunaka que escucha esta historia colocando un brahmin ante él adquiere fama y fructificación de todos sus deseos. Aquel que con ferviente devoción escucha recitar el Mahabharata alcanza grandes éxitos como consecuencia del mérito que tiene la comprensión de incluso una pequeña parte de esta obra. Todos los pecados de aquel que recita y escucha esta historia con devoción quedan lavados. Bueno, eso obviamente es una alegoría. Y tiene una frase muy bonita que dice, aquello que se encuentra aquí, se encuentra en todas partes. Esto es muy hermético. Aquello que no se encuentra aquí, no se encontrará en ninguna parte. Terminamos el Mahabharata y
Y yo creo que ya quedó claro dónde está la guerra, dónde ocurre la guerra, por qué ocurre la guerra, quiénes son los integrantes de la guerra y qué nos espera, saber en qué parte del tercio estamos, saber cómo luchar contra las imperfecciones que todavía tenemos. O sea, hay muchas claves en esa parte. Y aquí Geoffrey Baborca tiene algunas cosas relacionadas con las cadenas planetarias, que tiene sus días y sus noches, sus periodos de actividad y vida, de inercia y de muerte. Se conducen en los cielos como los hombres en la tierra, engendran a sus semejantes, envejecen y quedan personalmente extinguidas, viviendo tan solo en su prole, sus principios espirituales, a manera de supervivencia propia. Un comentario sobre los registros arcaicos en la doctrina secreta de Geoffrey Baborca. Y más comentarios que hay sobre las cadenas que yo creo que pueden aclarar algunas de las preguntas que me estaban haciendo. La ley que preside al nacimiento y desarrollo, decadencia de cada una de las cosas que existen en el cosmos, desde el Sol hasta la luciérnaga, el césped, es una. Hay una obra perpetua de perfección en cada una de las apariciones nuevas, pero la sustancia, materia y las fuerzas son todas una y la misma. Y esta ley obra en cada planeta por medio de las leyes variables de menor importancia, a través de Geoffrey Baborca. Son comentarios que hay acerca de los globos, que pueden ustedes leerlas con mucho cuidado después cuando lo vean ya con calma en las logias. Y para demostrarle hasta qué punto el ocultismo es una ciencia exacta, permítame que le diga que los medios de los que nos valemos nosotros, bueno, esto es del maestro Cache, que nos valemos nosotros, los medios que nos valemos se nos dan hasta el último detalle del código tan antiguo como la humanidad, pero cada uno de nosotros tiene que empezar desde el principio, no desde el final. Nuestras leyes son tan inmutables como las de la naturaleza. Construimos nuestra filosofía sobre la experimentación y la deducción. Sobre la experimentación y la deducción. Para el caso del conocimiento hay que deducirlo, como hicimos hace un momento con el Mahabharata. Con el caso del desarrollo interior hay que experimentarlo. Es decir, hay que experimentarlo para crecer. Y otras frases más de Baborca, y ahora sí, pues si no, nunca vamos a acabar. Seguimos entonces ahora con el pedigrí del hombre, que ya nos fue un montón de tiempo con la contestación del tema de la guerra, que yo supongo que ya habrá quedado ya bien explicado. Y ahora vamos a un pequeño repaso de las dos últimas que vimos la vez pasada para poder entonces arrancarnos ya con lo que viene después. Estudiemos ahora una sola cadena planetaria y veamos cómo está formada y qué son los eslabones que la constituyen. Y ahí regresamos al libro de Anivesa. Hacemos una pausa para sacudirnos lo que la otra aclaración y nos concentramos más en lo que está diciendo aquí Anivesa. Cada eslabón de la cadena es una ronda o círculo de vida. Eso ya lo sabemos. Entonces, todo está escalonado, pero cada escalón en realidad está vivo, camina. Es una ronda o un círculo de vida. Una oleada de vida constituye un círculo completo. Una oleada de vida es un círculo completo. Es decir, cuando el círculo completo termina, a eso le llamamos una oleada de vida. Bueno, sobre el principio ya enunciado, pasando a través de 7 subetapas. Durante las 3 etapas, la oleada de vida desciende a la materia, ya lo sabemos, y da nacimiento a las formas cada vez más materiales, es decir, se va densificando. En la 4ª etapa, la oleada de vida se desarrolla formas en las cuales se origina el conflicto. En la 4ª etapa, la oleada de vida desarrolla formas con las cuales se origina el conflicto. Es decir, se dota de conciencia a la materia y esta materia, todavía demasiado densa y demasiado primitiva, ya con conciencia, lucha contra su propio progenitor. De ahí surge el conflicto entre el dador de conciencia y el que la ha recibido en un estado de densidad tal que lo único que quiere es permanecer en ese estatus y por lo tanto se origina la guerra. En las 3 restantes de la oleada de vida asciende y las formas de las cuales ha dado nacimiento se hacen cada vez más espirituales. Además, cada ronda de la oleada de vida desarrolla un reino de la naturaleza. Los 3 elementales, el mineral, el vegetal y el animal y el humano, hasta la más elevada perfección de su tipo particular, hallándose los tipos futuros que no pertenecen a esta ronda, indudablemente presentes, pero más o menos embrionarios. Están ahí de manera lista para brotar, comparados con su futuro desarrollo. Así pues, las 7 rondas, 7 círculos sucesivos de la oleada de vida, son los eslabones que componen la cadena planetaria. Examinamos una sola ronda, un solo círculo de vida, y veremos que esta tiene también sus propias y peculiares 7 etapas, pero esta vez cada etapa es un globo, un mundo. Esto ya más o menos lo hemos visto en otras aproximaciones. En los 3 primeros son desarrolladas las formas. En el que se halla en medio tiene lugar la lucha entre las formas y los espíritus, ya lo vimos, que las cobijan y de este modo las formas son animadas. En los 3 últimos los espíritus moldean las formas a voluntad, una vez domesticadas se van perfeccionando y haciendo más estéticas.
Para distinguir estos globos unos de otros se han empleado las letras del alfabeto desde la A hasta la G. Los globos que se hallan en el arco descendente y los que están en el arco ascendente se corresponden entre sí a través de líneas. Aquí, si nosotros omitimos esta parte y vemos de aquí hacia abajo, vemos la línea del globo A y el G, después del B y el F, del C y el E y aparte el D. Bueno, en los globos del arco ascendente se desarrolla a la perfección aquello que solo es un bosquejo embrionario en los globos del arco descendente, en tanto que el globo intermedio es el punto de equilibrio, de conflicto, de vuelta. El punto crucial es la lucha. El globo A es de sutil material mental y es arquetipo. Esto es, contiene los arquetipos de las formas que deben ser desarrolladas durante las rondas que siguen. HPB dice, la palabra arquetipo no debe ser tomada aquí, en este estudio, en el sentido de los platónicos le dieron. Esto es, un mundo tal como existía en la mente de la deidad, sino el de un mundo formado como un primer modelo que debe ser copiado y perfeccionado por los mundos que le sucedan de manera natural. Bueno, de alguna manera se parece a la noción arquetípica platónica, pero dice, bueno, no, este arquetipo es un mundo formado como un primer modelo que debe ser copiado y perfeccionado, no tanto como un modelo perfeccionado del cual las copias apenas se le van a aparecer, sino un modelo que no es perfecto, pero que se acercará paulatinamente a la perfección hasta donde le sea razonablemente posible. El globo G que se halla en el arco ascendente corresponde, por lo que la clase de materia se refiere, con el globo A, es decir, está hasta arriba, y el otro va para abajo, el otro acaba de subir ahí. Y contiene los arquetipos de este último globo concluidos en sus detalles y perfeccionados. Es decir, todos los arquetipos del globo A que son perfectibles en el globo G se han perfeccionado. El globo B es de materia mental más densa y es creador intelectual, es decir, contiene los tipos concretos derivados de arquetipos, las cualidades determinadas, las formas toscas e imperfectas. El globo F del arco ascendente corresponde con el globo B y contiene estas formas elaboradas, ya perfeccionadas, ya mejoradas, ya sutilizadas. El globo C es de materia astral y es sustancialmente formativo. Esto es, constituye las toscas formas de materia más densa y su correspondencia natural es el globo E. Las representa de materia similar, pero primorosamente adaptadas a las funciones evolutivas. Bueno, esto ya lo habíamos visto y ahora vamos a entrar a lo que todavía no vemos. El globo D es de materia física y es el punto de vuelta del campo de batalla entre el espíritu y la materia. Sobre cada globo tiene sucesivamente lugar una etapa en el reino en el que se desarrolla la ronda, de modo que cuando la oleada de vida ha completado su círculo en torno a los 7 globos, esto es, ha completado una ronda, este reino está completamente desarrollado. Llegó al punto máximo de desarrollo que le es permitido. Todos los reinos adelantan una etapa en su embrionaria carrera de conformidad con la característica de la ronda en la cual se desarrolla. Así, en la primera ronda, el reino elemental más elevado se completa. Los dos restantes reinos elementales y el mineral descubren todos sus tipos y los reinos vegetal, animal y humano son solo esbozados, que es decir, quedan de manera germinativa o de manera embrionaria, como aquí se dice, mas no todavía principiados, están en estatus embrionario. Y así sucesivamente, se va despertando poco a poco todo esto hasta llegar al punto de inflexión que sería el globo D. Este punto se tratará más detalladamente cuando nos ocupemos de la evolución física. En los Puranas se da el nombre de Dvipas a los globos de nuestra cadena, siendo Jambudvipta nuestra tierra. Desde el momento en el que nos sea posible comprender en dónde al presente nos hallamos, nuestro campo de evolución debe ser claramente percibido. Nuestro logos planetario llamado Brahma, en su, para nosotros, función creadora, ha conducido y a su reino dentro de la cuarta etapa de su evolución. Nos hallamos en la cuarta cadena planetaria. De la primera cadena planetaria, la arquetípica, nada sabemos excepto que se le llama en su cuerpo de tinieblas o de la noche y que sus frutos fueron los asuras. De la segunda cadena planetaria, la creadora tampoco sabemos mucho, salvo que fue su cuerpo de luz o del día y produjo los pitris agnishabatas. De la tercera cadena planetaria, la formación sabemos algo, puesto que su globo D fue la luna. Fue su cuerpo de crepúsculo, desarrolló los pitris, Varshidas y las 7 clases de mónadas para su sucesora. A esta cadena llamamos cadena lunar, la cuarta cadena planetaria, la física, la terrestre, cuyo globo D es nuestra Tierra, en su cuerpo del amanecer, y es donde se está dando la evolución de los hombres. Ahora sí vamos entonces a entrar en el detalle de lo que nos está tratando aquí de compartir Aníbal. Una vez expuestos los amplios contornos de las jerarquías y del campo
Podemos volver al estudio de la cuarta jerarquía, la de las mónadas humanas, aquellas que han de convertirse en hombres durante la cadena planetaria terrestre. Esta cadena es la cuarta, la cadena de la lucha, del equilibrio, la cadena en la cual el espíritu y la materia se entremezclan y confunden, de modo que lo más elevado y lo más inferior, los dos polos de la naturaleza, se unen y forman un ser complejo, un ser en conflicto, un ser en guerra, el hombre. El hombre, que es el punto de partida para la evolución más elevada. Por lo demás, estas mónadas se hallan al presente en el cuarto globo, el globo D, el cual es nuestra Tierra, el globo de lucha y equilibrio, el globo típico de esta cadena, hallándose colocado con respecto a los demás globos en la misma situación que esta. Cadena está colocada respecto a las demás cadenas. Las mónadas se hallan, pues, en el mismo centro de la lucha, en el punto más recio y culminante del combate, y las mayores dificultades se hallan verdaderamente en el Kurukshetra planetario. Aquí, en el cuarto globo de la cuarta cadena, deben tener lugar los más grandes conflictos entre el espíritu y la materia, para concluir al fin con el triunfo del espíritu que tarde o temprano pasará. He empleado la palabra mónada humana, permítaseme definir lo que se quiere dar a entender en ocultismo con la palabra hombre. El hombre es aquel ser en el universo, en cualquier punto del universo en donde se halle, en quien el más elevado espíritu y materia, más inferior y grosera, se han unido por medio de la inteligencia. El hombre, entonces, independientemente de donde se halle en este universo, es en quien la parte más elevada del espíritu y la materia más inferior y la grosera se han unido por medio de la inteligencia, constituyendo así un Dios manifestado, que a través del limitado futuro que tiene ante sí, vencerá al fin a todos los obstáculos que se le presenten. El hombre no es necesariamente la forma que al presente veis, puesto que puede tener 1.000.000 de formas. El hombre significa aquel ser en quien el espíritu y la materia se han dado la mano, en quien ambos se han puesto de acuerdo, o se están poniendo de acuerdo, se están equilibrando, en quien al fin el espíritu ha vencido o vencerá la materia, es decir, está domesticando a la parte material que es burda. En los escritos ocultos se emplea la palabra hombre para describir a todos aquellos seres en quienes ocurren estas condiciones. Entonces son seres que están permanentemente en conflicto, somos seres que estamos en conflicto permanente. Esta palabra no está simplemente limitada a nosotros, que solo somos una pequeña raza de la gran jerarquía humana. Para demostrar la posición que el hombre ocupa en la evolución y que esta posición es la intermedia que acabo de describir. HPV ha dicho que cada ser en este universo ha pasado o debe pasar por el reino humano. Si se halla más allá del mismo, debe haber pasado por él. Si no lo ha alcanzado, tendrá que posar para pasar por él en el futuro. Este paso del ser a través del reino humano no está limitado a este globo ni a esta raza. El hombre es el campo de batalla entre la materia y el espíritu, ya lo ha dicho varias veces, y en cada ser debe, como Yudhishthira, tener su Kurukshetra y vencer antes de que pueda entrar en su reino divino. Tal es el hombre, la mónada, es el espíritu divino, el polo superior del hombre, nacida del mismo Ishvara, o más bien nacido dentro de él como un centro de su vida, una porción de él mismo. Levanta tu cabeza, oh Lanu. ¿Ves tú una o innumerables luces brillando en el oscuro y estrellado cielo de medianoche? Yo percibo una llama. Oh Gurudeva, veo innumerables e inseparables chispas brillando en ella. La llama es Ishvara en su manifestación como el primer logos. Las inseparables chispas son las mónadas humanas y otras. Para manifestarse la voluntad de Ishvara sobre estas porciones de sí mismo, inseparables de él, y esta voluntad las dirige hacia el mundo de materia y así pasan al segundo logos y viven en él los hijos del Padre. Del tercer logos reciben el impulso que les dará a cada una de ellas la individualidad espiritual, el confuso sentimiento de separatividad. Así entran en las corrientes en las que los tres se dividen en 7. Vamos a leer esto otra vez, que es importante. Bueno, del tercer logos reciben el impulso que da a cada una de ellas, las mónadas, su individualidad espiritual. Y para reconocer esa individualidad espiritual, se les da el confuso sentimiento de separatividad. Así,
entran en las corrientes en la que el 3 se dividirá en 7, tomando a cada grupo el color especial del logos planetario del cual procede. Y entonces los 7 colores se entremezclan en un maravilloso haz de brillantes luces. La primera gran danza coloral celeste, el rasalita solar, hasta que en cada logos planetario se perciban los 7 rayos de color, un sextuple esplendor dominado cada uno de ellos. Su color peculiar, el cual presta su matriz a todos los rayos, con el que se hallan entremezclados, de aquí que se diga que cada hombre nace bajo la influencia de un planeta, puesto que cada globo de cada cadena planetaria aparecen los 7 grupos de mónadas, prestando cada uno de ellos su peculiar color de su estrella padre. La mónada no está todavía pronta para emprender su largo peregrinaje, pues su atención no está dirigida al exterior y los 3 aspectos de su naturaleza, que son las reproducciones de los 3 aspectos de Ishvara, dormitan todavía en ella y no son dirigidas hacia el universo. Pero luego estos aspectos principian a despertarse en ella por medio de las órdenes creadoras. De la primera jerarquía creadora procede el impulso, el aspecto átmico. De la segunda se deriva el impulso de una manera parecida, despierta la sabiduría y el aspecto búdico. Y de la tercera se origina el impulso que despierta la actividad, el aspecto manásico. Habiendo de esta suerte haber sido despertadas en su atención hacia lo externo, la mónada está pronta a su descenso. Entonces, esto es muy importante porque pasa entonces esta mónada de la inconsciencia a la conciencia a través de estos 3 puntos que aparecen entonces en este triángulo, que es un triángulo isósceles, en donde el punto mayor es el que está relacionado con la tríada suprema, y tenemos Atma, Buddhi y Manas, con una reacción, entonces, con una relación mucho más distante de Manas con Atma, pero en realidad a través del reflejo de Buddhi, entonces se considera aquí Vamos a leer otra vez esto porque es importante. La mónada no está todavía pronta para emprender su largo peregrinaje. Ya es chispa, ya salió, etc. Pues su atención no está dirigida al exterior, solo está dirigida hacia sí misma. Viene de la totalidad. Y los 3 aspectos de su naturaleza, que son reproducciones de los 3 aspectos de Ishvara, por eso están aquí arriba los 3, dormitan en ella. Y no son dirigidos hacia el universo, sino hacia sí misma. Pero luego estos aspectos principian a despertarse en ella por medio de las órdenes creadoras. De la primera jerarquía creadora procede el impulso de vida que despierta la voluntad, el aspecto átmico. De la segunda se deriva el impulso que de una manera parecida despierta la sabiduría, que es el aspecto búdico. Y de la tercera se origina el impulso que despierta la actividad, el aspecto manásico. De esa manera, entonces, con los 3 despiertos tenemos voluntad, sabiduría y actividad, que en este caso actividad sería como amor, aunque ya lo veremos más adelante. Una vez franqueadas estas etapas preparatorias, la gran hueste de las mónadas que deben alcanzar la condición humana han alcanzado su punto de residencia en donde morarán durante edades innumerables. Es un viaje muy largo. Estas mónadas son la 4ª jerarquía creadora, pronta para su larguísima peregrinación. Cada una de ellas es un Diyan Chuan individual, distinto de los demás, pero son demasiado sutiles, demasiado elevados en su naturaleza para poder entrar en el quíntuple universo, el universo de la más grosera materia. Sin embargo, deben agenciarse un vehículo a fin de que sus poderes divinos puedan manifestarse en los mundos que tienen ante sí, por cuyo motivo, así como las poderosas vibraciones del Sol lanzan materia en las vibraciones que llamamos sus rayos, de la propia suerte nace la mónada vibrar a la atómica materia en los planos átmico, búdico y manásico, que la rodean, del mismo modo que el éter, el espacio rodea al Sol, y de este modo se constituye un rayo triple, como triple es su naturaleza. Es decir, la mónada apenas está empezando a ver a dónde se va a meter desde el punto de vista de materia. La mónada es ayudada en esta tarea por la 5ª y 6ª jerarquías creadoras, las cuales han pasado antes por experiencias similares. Tiene sus mentores. La 5ª jerarquía dirige la oleada vibratoria desde el aspecto voluntad hacia el átomo átmico. Y el átomo átmico vibrando como el aspecto voluntad es llamado Atma. Vamos a ver otra vez entonces. Este es importante, vamos a verlo con más cuidado. Bueno, cada una de ellas, las mónadas, es un Diyan Chuan individual distinto a los demás. Es decir, tiene una parte de globalidad y una parte de individualidad. Por lo tanto, entonces,
en esa parte, en esa combinación, es diferente a los demás, aunque no deja de ser similar a los demás. Pero son demasiado sutiles, demasiado elevados en su naturaleza para poder entrar en el quíntuple universo. Todavía están en el mundo informe, en donde la cantidad de materia que tienen es logarítmica y por lo tanto no alcanza para dar una forma visible, o por lo menos comprensible. El universo de la más grosera materia. Sin embargo, deben agenciarse un vehículo a fin de que sus poderes divinos puedan manifestarse en los mundos que tienen ante sí. A pesar de ser ubicuas y de no tener suficiente materia como para darse una forma determinada y estar en un mundo interpenetrado por el acaso y en general por todas estas fuerzas que existen en el universo de mayor sutileza, tienen que darse una forma, tienen que darse un cuerpo. Entonces, a fin de que sus poderes divinos puedan manifestarse en los mundos que tienen ante sí, por cuyo motivo los poderes vibracionales del Sol lanzan materia en las vibraciones que llamamos sus rayos. De la propia suerte, hace la mónada vibrar la atómica materia de los planos átmico, búdico y manásico. De la propia suerte, hace la mónada vibrar la atómica materia, es decir, la materia hecha de átomos, de los planos átmico, búdico y manásico, que ya tienen una dosis de materia. Muy sutil, pero la tienen. Que la rodean, del mismo modo que el éter del espacio rodea al Sol, de esa misma forma lo hace. Y de este modo se constituye un rayo triple, como triple es su naturaleza. La mónada es ayudada en esta tarea por la quinta y sexta jerarquías, creadoras, las cuales, como han pasado antes por experiencias similares, tienen la potestad de explicar y de guiarla. La quinta jerarquía dirige la oleada vibratoria desde el aspecto voluntad hacia el átomo átmico, y el átomo átmico vibrando como el aspecto voluntad es llamado atma. Es decir, se le da una forma y se le da un nombre, se nomina. La sexta jerarquía dirige la oleada vibratoria desde el aspecto sabiduría hacia el átomo búdico, y el átomo búdico, vibrando como el aspecto sabiduría, es llamado Budi. Además, la sexta jerarquía dirige también la oleada vibratoria del aspecto actividad hacia el átomo manásico, y en el átomo manásico, vibrando como el aspecto actividad, es llamado manas. Así, Atma Budi Manas es mónada en el mundo de la manifestación. El rayo de la verdadera mónada se forma más allá del quíntuple universo. Y bueno, nos vamos a quedar hasta acá, me parece, y vamos a pasar a las preguntas. Hay más cosas aquí que tienen que ver con lo mismo que ya hemos comentado, pero yo creo que vamos a pasar más bien a las preguntas de lo que ya se ha aquí explicado. Bueno, si me haces favor, Chuy, por favor de abrir los micrófonos para que la gente haga algún comentario de esta primera parte de la obra de... Paro la... Sí, por favor, la para la grabación. grabación. Ok. Por favor. Sí. Déjame la paro. Vamos con el pedigrí Orman.